Cumple un año en el poder el presidente Daniel Noboa y yo doy la bienvenida y agradezco por su presencia a Arturo Moscoso, politólogo. Arturo, gracias por acompañarnos. Y la misma pregunta en el tema económico, te la hago a ti en el tema político. ¿Cuánto le pones en el manejo político al presidente Noboa? Sobre 10. Bueno, buenos días, Milton. Gracias por la invitación y un saludo a la audiencia. Yo le pondría un... Depende, ¿no? Creo que habría que definir áreas. Creo que en el manejo en general es deficiente, le pondría un 3, un 4, sobre todo por el tema de no prever el tema de la crisis energética, pese a que ya había alertas sobre el tema y que recién ahora se esté buscando soluciones más reactivas que proactivas. Pero a pesar de eso, creo que políticamente ha sabido sostenerse, ¿no? Con decisiones controversiales, con decisiones incluso ilegales e inconstitucionales, pero que le han dado cierto impulso a su, o más que impulso, por lo menos un colchón para su capital político, ¿no? Ahora, empezó fulgurante, empezó a toda marcha en el tema de acuerdos políticos, empezó sacando proyectos de inicio. Todo hacía pensar que esa relación con la Asamblea Nacional iba a ser coherente, iba a ser fuerte, pero se fue desgastando y rápidamente. Es decir, sacó las primeras cosas, hizo acuerdos con sectores que, sin importar que se lo critique con quién acordaba, lo hizo. Sí, hizo acuerdos y él mismo se encargó de dinamitarlos luego, ¿no? Eso es un tanto inexplicable. Yo creo que ahí hubo una lectura de que probablemente en una posible reelección él no iba a necesitar de estas otras fuerzas políticas porque probablemente tendría control de la Asamblea y creo que eso no preveía el tema de la crisis energética que se venía y que le ha costado tanto a capital político, ¿no? Entonces creo que fue un exceso de confianza por parte del presidente del gobierno pensar que podían seguir sin esas fuerzas políticas dentro de la Asamblea, ¿no? En el tema de los acuerdos, él mismo ha dinamitado los acuerdos, pero él mismo ha denunciado intentos de desestabilización desde la Asamblea Nacional. ¿Recuerda tú la bronca que hubo entre el entonces viceministro Esteban Torres y la Asamblea Nacional, diciendo que en los pasillos se cocinaban cosas conspirativas contra el presidente Noboa? Bueno, eso no se ha terminado de verificar. No ha habido una acción por parte de la Asamblea que vaya en ese sentido. Evidentemente es una Asamblea de cuidado, con una mayoría, o la primera minoría dentro de la Asamblea que tiene una agenda de impunidad y de tratar de que sus principales líderes sus sentencias sean revisadas. Esa es su principal motivación. Pero más allá de eso no se ha percibido, ¿no? una especie de boicot o persecución al gobierno. Recién acaban de aprobar una ley incluso, ¿no? Con la votación de la mayoría de asambleístas. Entonces, no, al menos, claro, y ese es otro problema que tiene ese gobierno, ¿no? Comunica poco, comunica de forma un poco opaca, vaga. Y claro, no sabemos bien qué es a qué se refería, por ejemplo, el viceministro Torres cuando hablaba de estas supuestas conspiraciones, ¿no? Para el gobierno, el presidente Noboa ha tenido y tiene ministros de gobierno de una línea un poco más dura. La línea de Esteban Torres era esa, confrontativa, era denunciar cosas. Luego vino el ministro Félix Wong, Arturo Félix, que llamaba incluso a radios a meterse, a defender con vehemencia los puntos del gobierno. Y ahora está el ministro José de la Gasca, que también se lo ve con determinación sobre ciertas cosas. Es decir, no muestra esa apertura, que vengan a dialogar. Sí, yo creo que más bien esa es la imagen que queda del gobierno, ¿no? Una imagen de mano dura y de no pactar con nadie. De cara, creo, a las elecciones, ¿no? A mí me parece, sobre todo la elección de los dos últimos ministros, que ven esa línea, ¿no? Mostrar una suerte de línea más dura, más firme, de no pactar con nadie,
Y creo que es de cara a lo que se viene ya en febrero, ¿no? Ha habido cosas fuertes que han pasado durante este año. Por ejemplo, la irrupción en la Embajada de México para capturar a Jorge Glass. Esto para ciertos sectores lo fortaleció, pero para otros lo debilitó. Una de las cosas importantes que hizo en su manejo político fue esa. Sí, por supuesto, pero ahí viene lo que te decía, ¿no? Es una decisión absolutamente ilegal y que sienta un precedente en el derecho internacional gravísimo. Ni las peores dictaduras han invadido embajadas en el mundo. Pero de cara al país eso le fortaleció, ¿no? Quienes nos preocupamos por la institucionalidad, por el Estado de Derecho, evidentemente nos indignamos, pero a mucha gente le pareció bien que se tome medidas de ese tipo para capturar a un delincuente. O sea, el fin justifica los medios, es lo que pensó el presidente. ¿No? Entonces, eso es lo que a mí a todas luces me parece injustificable, pero creo que de cara a un golpe de efecto, sobre todo en el tema de capital político, le sirvió, ¿no? Otro tema que también ha estado y está ahora mismo, porque ayer llegó de vuelta la vicepresidenta y llegó en una actitud de voy a seguir denunciando y espero que el presidente recapacite y se acabe la persecución porque me han tenido presa en Ankara. Llega con vehemencia la vicepresidenta a ponerle otro capítulo a la novela que inició en campaña. ¿Ha sabido manejarse el presidente con respecto a la vicepresidenta? A lo mejor nos vamos todos a la tumba y no sabremos qué fue lo que pasó realmente. Sí, es difícil determinar qué es lo que sucedió para que haya un rompimiento tan fuerte que no permita que estas dos personas se sienten a dialogar y lleguen a un acuerdo en beneficio del país y nos tienen en esta incertidumbre. Pero lo que se ha hecho con la vicepresidenta es absolutamente ilegal e inconstitucional. De eso no hay nada que justifique una decisión de ese tipo. Nos puede caer bien, nos puede caer mal la vicepresidenta, podemos pensar bien de ella o mal, pero no hay legalmente nada que justifique una decisión. Pero políticamente le sirve porque no va a tener que dejar encargado el poder a una persona con la que tiene una relación absolutamente rota, ¿no? Ok, hablamos de la sanción a la vicepresidenta, pero vámonos más atrás. Vámonos al génesis de esta bronca, de este conflicto entre los dos. El hecho de mandarla como embajadora para sacársela de encima, y hay que decirlo así, porque fue para eso, no fue para que ella consiga la paz en Medio Oriente. ¿Le fortalece, le da más negativas o más positivas? A ver, yo creo que primero hay que analizar y irnos un poquito más atrás por qué esta señora es binomio fue binomio de Noboa, ¿no? Y eso alude a la debilidad de los partidos políticos, en donde no hay carreras políticas y donde no hay gente, no hay partidos que formen cuadros. Entonces se elige los binomios de gente que medianamente se conoce, que algo sabe, pero que realmente no hay un conocimiento profundo de dónde salieron. Yo creo que el rompimiento entre el presidente y la vicepresidenta va por ahí, porque no se conocían realmente quiénes eran, ¿no? Ahora, la decisión de haberle enviado a Israel es una decisión muy drástica y que un poco nos deja pensando lo que tú decías antes, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Por qué esa decisión? ¿Por qué no pudieron sentarse a negociar y decir, bueno, no nos hagamos olas, ¿no? Y esperemos, manejemos las fiestas en paz hasta las próximas elecciones, ¿no? Algo muy grave debe haber pasado. Y nuevamente no sabemos qué, porque como decía antes, en este gobierno se sabe muy poco de lo que está sucediendo en el trasfondo, ¿no? Y después de todo, el presidente va a cumplir un año en 2 días y es candidato y vamos a llegar a las elecciones y se mantiene fuerte, se mantiene con una aceptación importante pese al desgaste, pese a los cortes eléctricos, pese al IVA, pese a las gasolinas, pese a un montón de cosas. Se mantiene fuerte, todavía está primero. Aunque esté en empate técnico, tiene un poquito más según la encuesta de Comunicaliza, pero sigue siendo primero. Habría que ver, ¿no? Habría que ver cómo va, a pesar de que de acuerdo a Comunicaliza esté primero, ha tenido una caída muy drástica, ¿no? Recordemos que tenía más del 50% de apoyo hace pocos meses. Entonces ha tenido una caída muy drástica que puede seguir pasando, ¿no? Puede seguir él cayendo e incluso poner en riesgo su paso a segunda vuelta, ¿no? Veamos qué pasa ahora con la crisis energética.
si es que, como ha dicho, se soluciona esto en diciembre, probablemente Ese es un tema bien importante que tú acabas de mencionar y que quería preguntarte enseguida. Él hace una oferta, ya hizo una que no la pudo cumplir y que le golpeó sin duda. No creo que haya anunciado porque quiso. Anunció porque tenía la expectativa y la esperanza de que sea. Ayer dijo que en diciembre se acaban los apagones. Si lo cumple, se va para arriba. Si no lo cumple, para abajo. Sí, exactamente, a eso iba Milton, ¿no? Ha hecho este ofrecimiento que evidentemente, nuevamente no sabemos en base a qué, cuáles son los elementos que le permiten a él decir que los apagones se van a terminar en diciembre. Si lo cumple, como tú has dicho, evidentemente va a subir sus apoyos, pero si no los cumple, lo que te decía antes, probablemente incluso ponga en riesgo la posibilidad de pasar a una segunda vuelta, ¿no? Ahora, el presidente se ha manejado así, digamos, todo este año de gobierno, Arturo, ha sido un presidente que ha hecho más cosas de las que ha dicho, es decir, habla poco, ahora ya empieza a levantar la voz, ya empieza a hablar de tres palos, etcétera, etcétera, ya empieza a ser un poco más histriónico en el escenario, porque no era mucho, el presidente, a lo que hemos estado acostumbrados además, ¿no? Pero un carácter, digamos, difícil de entender a veces. Sí, tiene una personalidad un poco compleja, pero sí, yo creo que un poco el tema del cambio de actitud tiene que ver también con cómo le estarán asesorando frente a lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, quizá la estrategia comunicacional es presentar a un presidente más duro, más coloquial, menos alejado de la gente, quizá un poco para tratar de recuperar el capital político que ha perdido, ¿no? Y que ha tenido además como un puntal importante, se pensaba que podía ser su madre, porque llegó en campaña, fue muy activa. No se la ha visto durante el gobierno, a la que sí se la ha visto activa tanto como en campaña es a la primera dama. ¿Su esposa ha sido importante para él? Sí, por supuesto, ¿no? Por supuesto, sobre todo en este segmento de los más jóvenes para los cuales las redes sociales son muy importantes, se informan, se comunican a través de las redes sociales y claro, ¿no? Una influencer como es la primera dama que esté constantemente mandando mensajes en ese sentido va a tener un impacto, ¿no? En definitiva, Arturo, el presidente le está hablando a alguien y a alguien le está llegando ese mensaje. Es decir, las cosas que hace. Hablemos de la entrevista con Rafael Cuesta, por ejemplo, hace unos días. Fue muy criticada, pero seguramente él lo pensó. Él pensó en esas frases que decía, cero Polito cero, hermanito, ese tipo de cosas. Él estaba hablando a alguien. Exactamente, es que no se puede juzgar desde la perspectiva de uno lo que se ve en el tema comunicacional. Hay que ver a quién se dirige. Exacto. ¿No? Pongamos el ejemplo de lo que pasó con Trump, ¿no? Cuando a Trump le preguntan en el debate sobre los migrantes que se comían mascotas en Ohio, ¿no? A la mayoría de gente le pareció ridículo, o al menos a la mayoría de gente del círculo que uno puede desenvolverse. Pero es un mensaje que caló mucho en otros segmentos y es un mensaje que probablemente le haya servido para también ganar las elecciones. Entonces, es importante no juzgar desde la perspectiva propia, sino lo que tú dices, ver a quién se está dirigiendo, con quién está hablando cuando usa esa terminología, cuando se pone más chabacano, cuando se pone más coloquial, cuando la primera dama hace estos TikToks y estos reels de Instagram, etcétera, ¿no es cierto? Está llegándole a alguien porque sabe que esos mensajes calan en algún sector de la población. Gracias, Arturo, por venir y analizar el primer año del presidente de la República y también de cara a las elecciones de febrero. Arturo Moscoso, analista político, politólogo, gracias por acompañarnos.